Son seres espaciales, hijos de la Tierra. Son héroes económicos, despojados de vergüenza. Con el poder de la cumbia, nos protegen de las penas. Son guardianes de la risa. Las aventuras de Supercumbia y la Liga de la Alegría. Hoy presentamos el Templo del Reloj. La caña, 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 que la caña, 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 que la caña, 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 que la caña, 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 que la caña, 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 la caña de Ramírez, la caña, 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 la caña. ¿Y tú quién eres? No importa, no importa. ¿Quién eres? Tú tienes que ir al templo del reloj. ¿Pero tú quién eres? ¿Qué templo del reloj? Tú tienes que ir al templo del reloj. ¿Pero qué es el templo del reloj? ¿Tú quién eres? Tú tienes que ir al templo del reloj. El templo del reloj, el templo del reloj. Oh, el templo del reloj. Soltame. ¿Qué es el templo del reloj? El templo del reloj. El templo del reloj. Muchachos, muchachos. Tuve un sueño. Tenemos que ir al templo del reloj. ¿El templo del reloj? El templo del reloj. Van rodando moralejas y por fin paro la oreja. Los bigotes ni se enteran de la espuma que ahí se queda. A través de la ventana solo veo una heladera que rebalsa de comida y yo qué hacía allí afuera. Es mejor que a un costado siempre corra un poco de agua y hospedar unas semillas que se sientan como en casa, para crecer en sintonía de ese ciclo natural y entender en otros tiempos la enseñanza y su paciencia, que hoy ya nadie desespera divagando por la espera. Aprendimos que lo bueno al final de todo llega, porque fuimos recortados por la misma gran tijera, la que dio forma a las piernas para que entre pasos se muevan. Pero si el piso está mojado, yo me abrocho bien la suela y me vuelvo como un árbol enraizándome en la tierra, para fundirme en el planeta que hoy en día nos alberga, para fundirme en el planeta que hoy en día es nuestra casa. Y como si fuera un espejo, de mi pecho sale un rezo, que la vida nos regale mucho más de estos momentos, donde ya no importa el tiempo que separa nuestros cuerpos, porque basta con sentirse y respirar el mismo aliento, y confiar en la sonrisa que sincera la intención de crear esa unidad y potenciar el corazón,
contagiando al mundo entero y a su nuevo movimiento, demostrando que es posible germinar otro contexto, donde solo con vibrar se transmita el intelecto, donde solo con hablar se resuelvan los acuerdos, donde solo con hablar se resuelvan los acuerdos. Estamos en el templo del reloj, siguiendo todo lo que seguimos. Pero yo seguí mi sueño. Estamos en el templo del reloj, no sabemos ni qué hora es, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero no sé. ¡Super Cumbia y la Liga de la Alegría! ¿Quién es? ¡Pues soy Super Parce! ¡Super Parce! ¡Sí, Super Parce! ¡Oh! Y seré su guía en este planeta. ¡Oh! Además, les enseñaré a usar las fuerzas que todos tenemos. ¡Oh! Super Parce. Pues así es como se creó este universo. ¡Oh! Muchas gracias, Parce, por esta información. No sabíamos nada de todo esto. Realmente, tú eres muy sabio. Ahora, Parce, tengo una pregunta. ¿Por qué en nuestros sueños apareció el templo del reloj? Pues, parceritos, lo que tienen que aprender en este momento es que el templo es nuestro cuerpo. ¡Oh, nuestro cuerpo! Y el reloj hace referencia al tiempo que es nuestra vida. ¡Oh! O sea que nuestro tiempo, en nuestro templo, en nuestra vida, en este planeta. Exactamente. Y, Parce, ¿qué es el tiempo? El tiempo, lo único que le puedo decir en este momento es que lo que importa del tiempo es lo intenso y no lo extenso. ¡Oh! ¡Qué buena información! Bueno, parceritos, me está esperando un sancochito, me tengo que ir, ¿ah? ¡Oh, Parce! ¡Parce! Pero, Dígame. una cosa, ¿cómo hacemos para verte otra vez? ¿Dónde te encontramos? Solamente se concientizan y me buscan en su bosque interior. ¿En nuestro bosque interior? ¡En su bosque interior! ¿Por ¡Me voy qué? que se me enfría el sancocho! ¡Sí, Parce! ¡Nos vemos! Super Parce. ¡Chao, Super Parce! ¡Chao! ¡Qué maestro, Super Parce! ¡Cuánto conocimiento! ¡Cuánta sabiduría! Es muy importante lo que nos acaba de enseñar del tiempo. Ahora, ¿cuándo lo volveremos a ver? Porque dijo algo de nuestro bosque interior, pero no lo sé. ¿Qué maestro, Super Parce? ¿Qué hora es? ¡Es la hora del té! Claro. ¡Ah! ¿Vamos a tomar un tecito? Bueno, ¿Qué es un sancocho? no lo sé. No me mojo cuando tengo frío, no me como el huevo sin abrirlo, no. No me mojo cuando tengo frío, no me como el huevo sin abrirlo, no. Y esto es muy importante. Vinimos a este mundo a recordar. Okay. Cut. La caña. It's very easy, my friend. It's very easy. Okay. You want to sing with Is that me? what you said? You want to sing with me? Another La cut, caña. Okay. La caña. Another cut. 1, 2, 3. Ready? La caña, 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 La caña de Ramírez. La caña de Ramírez. La caña de Ramírez. La caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña,
caña, la caña, la caña, que la caña, 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 que la caña, 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 que la caña. Gracias, la caña. Ole, ole. Everyone. What does that mean?